Puerta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Porque Dios quiere que tú y toda tu casa sean salvos. Familia, ya te diste cuenta que es espectacularmente maravilloso hablar sobre Dios, pensar en Él, sentirlo a Él, vivir con Él. No hay ni habrá un tema más importante para algunos. Dios es un sentimiento inexpresable. O es la causa del comienzo del universo, o es un ser lleno de trascendencia. Dios en la Biblia se define a sí mismo el gran yo soy, el eterno y justo. Es el Dios de amor, está en todo lugar, es inmutable, es confiable, es Dios. Dios se ha revelado a sí mismo no solo en palabras, sino en hechos. Dios es tan hermoso y amoroso, sublime y bello, tanto que podemos, por ejemplo, tomar su soberanía y olvidarnos de su bondad, o tomar su bondad y olvidarnos de su santidad, o tomar su juicio y olvidarnos que Él es el Dios de amor, el Dios que tanto amó a esta humanidad, que envió a su Hijo a llevar el pecado en su propio cuerpo sobre el madero. Ese Dios es la base de nuestro país, El Salvador. Es el fundamento sobre el cual se hicieron aún nuestros símbolos patrios. Por lo tanto, no podemos pasar desapercibido su nombre ondeando en nuestros símbolos patrios, no como idolatría, sino como su soberanía sobre este pueblo llamado El Salvador. Familia, como bien lo acaba de decir Crisia, no debemos olvidar a nuestro amado Dios en estas épocas de fiesta cívica. Y como cristianos que somos, no podemos dejar de estar agradecidos por el privilegio enorme de haber nacido en este bello país, cuyos símbolos patrios nos recuerdan el poder, la soberanía, la unidad y la libertad de Dios. Crisia nos habló brevemente de Dios y yo quiero hacer un poco de memoria sobre lo que es la unidad. Y la unidad es armonía entre las personas de un grupo. La unidad se mantiene al concentrar energía y dirigir el pensamiento, al aceptar y apreciar el valor de los participantes y la contribución única que cada uno puede hacer, y al permanecer leal no solo el uno y al otro, sino también a Dios. Y si la comparamos con la concepción de Jesucristo, esta frase tiene un sentido extraordinario. Y dice la palabra de Dios: por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Es lo que Filipenses 2 nos dice. La armonía, en terminología musical, es el arte de combinar varios sonidos simultáneamente, formando grupos de sonidos o acordes, los que se suceden e interrelacionan de acuerdo a determinadas normas. De igual forma, la armonía en la unidad está dada en el compañerismo que, de común acuerdo, el cristiano acepta de parte de Dios. Tiene un swing y un ritmo que no es perturbado por ruidos extraños, sino acordes que se complementan. Jesucristo mismo nos mandó a mantenernos unidos a Él, y nos dijo que así como Él y el Padre son uno, nosotros lo fuésemos también. Pero una unidad no se logra si no buscamos a Dios como base para ello. Invita a mantenernos unidos como un solo cuerpo, que ama, adora y vive para agradar a Dios, sin dogma y mucho menos doctrina humana. Familia, te saluda tu hermana en Cristo, Gaby Flores, esperando poder llevar palabra del Señor hasta tu hogar. Familia, Dios, unión, libertad, son parte de nuestra cultura. Pero, ¿qué es en sí esa libertad? ¿Quién y cómo la adquirimos? La libertad en Cristo es mucho más que simplemente hacer lo que queremos, lo cual conocemos como libre albedrío. Pero esto no nos faculta hacer lo que queríamos y estar como si nada hemos hecho ante Dios. Es una libertad que se encuentra en una relación íntima con nuestro Salvador y que nos capacita para vivir de acuerdo con su voluntad y propósito. Experimentar la verdadera libertad implica vivir en obediencia a Dios, permitiendo que su amor y su gracia nos transformen día a día.
que busquemos vivir en la libertad que Cristo nos ha dado y que seamos testimonio de su amor y poder en nuestra vida. La libertad es un tema recurrente en la Biblia y en las reflexiones cristianas. Como lo dije al inicio, a menudo tendremos que asociar la libertad con hacer lo que queremos sin restricciones. Sin embargo, la verdadera libertad se encuentra en Cristo. La palabra de Dios nos dice en Juan 8, versículo 32, Jesús dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esto significa que la verdadera libertad no se encuentra en satisfacer nuestros deseos egoístas, sino en conocer a Jesús y vivir de acuerdo con sus enseñanzas. En Él encontramos libertad del pecado, de la culpa, de la opresión. La verdadera liberación en Cristo nos permite vivir una vida plena y significativa, alineada con el propósito de Dios para nosotros. Como cristianos, debemos buscar diariamente esta libertad en nuestra relación con Jesús, dejando que su verdad transforme nuestras vidas. Qué hermoso fuera que nuestro país plasmara en su corazón estas 3 palabras y las cumpliera tal cual su significado lo demanda. ¿Te puedes imaginar un lugar así? Yo sí. En la Nueva Jerusalén lo tendremos. No te quedes y haz cumplir Dios, unión, libertad en tu vida. Familia, pareciera una catarsis. Dios, unión, libertad. Son las 3 palabras que forman el lema de la franja media de la bandera o pabellón nacional de El Salvador. De acuerdo con la ley de símbolos patrios, 3 palabras están ahí para recordarnos esos valores nacionales que merecen respeto y que buscan inspirar y guiar al salvadoreño y salvadoreña de manera individual y colectiva. No sé si como ya te has preguntado alguna ocasión, ¿qué puede significar para un pueblo vivir en Dios, en unidad y en libertad? Ya la hermana Gaby, la hermana Crisia y la hermana Cristina nos hablaron brevemente de estas 3 hermosas palabras. Dios simboliza la creencia en un poder superior que lo gobierna todo, o sea, Jehová, Rey de Reyes. Unión significa la voluntad que debe existir por crear una sola nación basada en el diálogo, la razón y el consenso, y por sobre todos amar a Dios por sobre todas las cosas. Y así como su ejemplo, Él es uno con su Hijo y su Santo Espíritu, nosotros debemos ser uno como familia, iglesia y pueblo. Libertad. El indomable espíritu libertario del pueblo, mediante el cual se puede expresar las opiniones propias. Cuando se habla de libertad, hay que decir de qué se quiere ser libre y para qué ser libres. Ser libres del temor, del pecado, de la opresión, del libertinaje, de la delincuencia, de la inseguridad, libres para participar en la construcción de una iglesia que vale por la sociedad, libres para construir comunidad y bien común, libres para el crecimiento humano y espiritual. Dios les bendiga. Les saluda su amigo y hermano en Cristo, Aníbal Villatoro, esperando que el Espíritu Santo pueda en este momento tomar control de este lugar, de cada uno de nosotros, y podamos hacer con la guianza del Espíritu Santo las reflexiones que Dios quiere para nosotros y para cada uno de ustedes. Decía al principio
pareciera que estamos hablando del 15 de septiembre y del mes cívico, ¿verdad? Y si bien es cierto, hacemos algunas referencias, no queremos expresamente como la cotidianeidad. El día de ayer, ¿verdad?, celebró a lo largo y ancho del país y fuera de nuestras fronteras en todos los países centroamericanos. Queremos quizás aprovechar la coyuntura de reflexionar un poco más profundo sobre el significado de la verdadera libertad, de las palabras que Jesús quiere que nosotros entendamos de una forma muy, muy profunda, ¿verdad? Yo pensaba, por ejemplo, cuando Jesús les dijo a los discípulos, yo les doy paz, no como el mundo la da. Y en el programa anterior hablamos de la libertad. Y recuerdo que la hermana Cris y la hermana Gaby nos recordaban aquellos versículos. Y tendréis paz, y tendréis gozo, y seréis verdaderamente libres cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y en Juan también encontramos aquella palabra que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y concluíamos en el programa anterior que la verdadera libertad, como ya lo hemos tratado de expresar en este espacio hoy, es la que Dios nos da para hacer todas aquellas cosas que son agradables delante de Dios. Es decir, no es la libertad para hacer algo pecaminoso que después nos va a causar culpa y vamos a querer escondernos y vamos a querer meternos debajo de la mesa o en el rincón de la casa. No, la libertad que Cristo quiere darnos es aquella libertad de pregonar su nombre, de levantar nuestra frente en alto y de decir: porque para mí el vivir es Cristo, ¿verdad? El morir es ganancia. De ese tipo de libertad es la que nosotros queremos que reflexionemos hoy. Justamente, hermano, y es que pareciera que sí estuviéramos hablando como el 15 de septiembre y quizás los hermanos podrían estar pensando: ay, pero es que eso ya lo escuché toda la semana en la escuela con los actos cívicos, pero realmente es como usted lo mencionaba, es profundizar más allá de lo que nosotros conocemos por toda esta cuestión patriótica de este mes. Primero que nada, saludos a los pastores que tomaron el día de asueto ahora y que no vinieron, es asueto no remunerado. Así que saludos. Y sí, no, hasta ahí nomás. Tomando café. Ahí nomás, tomando café por la colonia Jucuapa, saludos. Tomando café en nombre de nosotros. Exactamente, mándanos pan, por favor, con pedido ya. Y darle la bienvenida nuevamente a Cristina, que está aquí con nosotros apoyándonos porque ella no nos deja abandonadas, aunque sea día de asueto. No, yo, bueno, buenas noches a hermano Aníbal, Gaby, Rita. Bueno, yo súper más que bendecida de ser tomada en cuenta, de poder compartir este espacio con ustedes. Siempre pues doy gracias a Dios que hayan espacios como este y que sea una manera más que el Señor, por medio de la tecnología, por medio de la palabra, por medio de nuestras propias experiencias, pueda llegar a tantos hogares, a tantas personas. A mí me llamó cuando Julio, que se encuentra allá en su casa tomando café, me dijo: mira, Titi, él así me dice, para el 16, y bueno, y por último, ¿y cuál es el tema? ¿Y cuál es el tema? 10 Unión Libertad. Que vamos a hablar de los símbolos patrios, como estamos tan familiarizados, pues lo vemos en la bandera, lo vemos en el escudo, lo dice toda la semana, lo decía Gaby, ¿verdad? Que se ha escuchado, digamos, en la cotidianidad, pero me pareció súper interesante y yo creo que a la teleaudiencia no le deja, y es algo como que le llama mucho la atención, porque el tema de la semana, el título nos deja: ¿y qué nos van a ir a hablar los hermanos y las hermanas? O sea, de verdad que llaman mucho la atención. A mí me pasó cuando me dijo Julio, ¿verdad? El hermano Julio me dijo, es sobre esos temas. Y en eso yo analizando, ¿verdad? Llevando un poco a la
introspección, que realmente como sociedad lo vemos como con una total ligereza. Dios, unión, libertad. O sea, estamos tan acostumbrados principalmente este mes que lo damos como por sentado. Si lo analizamos desde el punto de vista coloquial, ¿verdad? De esta época de que conmemoramos una independencia patria, pues pensamos que esa frase es una manifestación de los valores que como sociedad se aspira que todas las personas tengamos. Pero viéndolo, bueno, es un conjunto de valores, pero también cómo es importante que esos valores de la vida mundana, de la cotidianidad, pues nosotros lo vemos la dimensión, porque nosotros estamos aquí, pero por la voluntad de Dios. No somos autónomos, no somos, como bien lo decía usted, hermano Aníbal, o sea, la libertad no significa el hecho de que vamos a hacer lo que queremos sin ningún tipo de consecuencia, sino que es decidir, ¿verdad?, que vamos a vivir conforme a la voluntad de Dios, y que esa voluntad nosotros lo tenemos en la Biblia manifestado. Entonces, todas esas situaciones, esas 3 palabras, cuando nosotros lo analizamos con la lupa que Cristo nos da a través de la Biblia, tienen un significado totalmente diferente en nuestra vida. Cada una, Dios, unión, libertad, se puede volver en cada una de nuestra vida cristiana un faro para seguir a Cristo. Justamente, y que solamente ese lema que tiene el país solamente lo recordamos en este mes. Por aquí, por allá, ese dichoso lema de Dios, unión, libertad, lo conocemos solamente en septiembre. Todo el resto del año se nos olvida. El hermano había dado como un resumen de la libertad que estuvimos hablando la semana anterior, y que justamente lo profundizamos más allá del significado de libertad que conocemos. Entonces creo que esta noche vamos a hacer lo mismo con las otras 2 palabras de Dios y unión. Sí, fíjese, después de hermana Crisia, porque si no le vamos a quitar ahí la inspiración. Me va a olvidarlo. Sí. No, lo que decía nuestra hermana Cristina, es un gusto poder conocerle, ¿verdad? De que muchas veces solo lo vemos como Dios, unión, libertad. No lo vemos como algo más allá, ¿verdad?, en lo espiritual. De que Dios, ¿verdad?, es un Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, que es un ser supremo. No es una simple palabra, así es. Entonces, Dios es un ser supremo, que todopoderoso, que gobierna toda nuestra nación, toda nuestra vida. Muchas veces solo lo mencionamos como Dios, unión, la libertad, así, ¿verdad?, simplemente. Y la unidad, ¿verdad?, como menciona en Efesios, de que Dios nos manda que permanezcamos unidos, unánimes, trabajemos siempre, porque unánimes como vamos a salir adelante, ¿verdad? Unánimes no vamos a poder ser vencidos tan fácilmente. Y pues la libertad, lo que hablábamos, ¿verdad?, el lunes pasado, que la libertad no la que nosotros queremos ni la que nuestra carne quiere, sino que la libertad que Dios nos manda que tengamos y que podamos, ¿verdad?, ser verdaderamente libres en el Espíritu de Dios. Amén. Fíjese que anoche yo pensaba un poco en hoy y reflexionaba un poco sobre lo que en la introducción pues traía, y dudé un poco en recitar la ley y todo lo trillado ya, ¿verdad?, de año con año, y meditaba en que a veces los eslogan o los temas son como un extracto o mejor dicho, como una síntesis de todo el contenido. Entonces, y como decía hace un ratito en la intervención anterior, ya hablamos de la palabra libertad, tratamos de profundizar en qué es lo que está detrás de la palabra o lo que genera la libertad. Y hemos llegado a la conclusión de que cuando pecamos no somos libres, pero cuando vamos a Jesús y entregamos a Él nuestros pecados, confesamos nuestros pecados y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, entonces recibimos esa libertad. Y la esclavitud que el pecado hacía en nosotros queda abolida, ¿verdad? Yendo a la otra palabra, y quizás no en el orden de la franja central de la bandera, ¿verdad?
unión. Ya hermana Crisia nos relató un poco de su reflexión, lo que el Espíritu Santo ha hecho sentir. Y encontramos, por ejemplo, en la Biblia, en el libro del Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, verso 6. Mire qué fácil está la cita. Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Cómo vamos a nosotros reflejar esa unión? Primeramente con Dios, ¿verdad? No es como bien les dijo Jesús como los fariseos, ¿verdad? Hipócritas que se ponen a hablar y a vociferar en las calles, ¿verdad? Para que los escuchen. Es en silencio. Ya lo hemos dicho en programas anteriores. Cuando nosotros vamos a Dios y entregamos a Él nuestras cargas, cuando le pedimos a Él nuestros deseos y cuando le decimos a Él nuestros proyectos, en esa unión o en ese acercamiento que tenemos con nuestro Padre Celestial a través de su Hijo Jesús, es cuando nosotros podemos fortalecernos o experimentar esa unidad que deberíamos de permanecer siempre. Y digo, es fundamental la oración porque también nos lo menciona en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Yo soy la vid, dijo Jesús, vosotros los pámpanos, ¿verdad? Y todo pámpano que no dé fruto será cortado. Más adelante nos dice, porque apartados de mí, nada podéis hacer. Es decir, tenemos que estar unidos. Dicho de otra forma, tenemos que estar pegados, ¿verdad?, a la vid que es Jesús. Entonces, la verdadera unidad del creyente, en primer lugar, se fundamenta o tiene su solidez, ¿verdad?, su raíz, tiene su génesis en la relación estrecha con Jesús, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos esa unión con el Padre, ¿verdad?, a través de su Hijo Jesús, el Espíritu Santo discierne nuestro pensamiento. Y entonces vamos a lo otro, a la otra palabra, ¿va? Dios, que no es una simple palabra. Comienza el ser humano a caminar, comienza el ser humano a actuar, ¿verdad?, y a reflejar a ese Dios que ha encontrado en la intimidad, ¿verdad? Justamente, y qué bonita la relación de las tres palabras, escuchándola a usted, porque cuando entramos en ese momento de oración, nos desconectamos y nos liberamos de todo el exterior. Estamos en un momento tan único con Dios y empezamos con esa unidad, con ese acercamiento con el Espíritu, para terminar en una bonita unión y comunión con Dios. Entonces pareciera que no podríamos como aplicar estas palabras a nuestra vida espiritual, pero realmente qué bonito es eso, liberarte de lo exterior para entrar en ese momento de unión con Dios y el Espíritu, justamente. Amén. Y es precisamente, ¿verdad?, eso lo que estábamos tratando de abordar desde el principio, que no son simplemente palabras. Probablemente, ¿verdad?, a quien se le ocurrió escribir esas frases en su momento, eran hombres inspirados. Pero como decíamos hace un momento, la repetición vana, ¿verdad?, y fría de las cosas nos van volviendo que lo hacemos por costumbre, pero no meditamos, ¿verdad? Pero cuando vamos un poco más allá y reflexionamos y tratamos de entender los propósitos, vamos encontrando mucha riqueza y mucho beneficio espiritual en ello. Realmente tienen como mucha razón cuando analizamos quizás cómo se está llevando nuestra dinámica política, social, los programas televisivos, ahora tanta influencia que hay como en redes sociales, sí, que en TikTok y todas esas, que es una fuente de información, con una banalidad que utilizan la palabra Dios, sí, incluso para legitimar
actitudes que quizás no es muy contraria, o terminan un programa y dicen simplemente Dios lo bendiga sin realmente repercutir en la grandeza que hay en esas 4 letras, ¿verdad? Amén. Que significa tanto. Porque hablar de Dios no solamente es una figura que va a legitimar cualquier acto mundano, sino de que estamos hablando que reconocemos a un ser supremo, Amén. a un ser misericordioso, a un Padre que confía, ¿verdad? Que confía en porque nos da como ese camino que nosotros, o nos indica ese camino que debemos seguir. Hablar de Dios es un sinónimo de esperanza, de bienaventuranza, y de alguna manera, pues, digamos, en muchos, hasta mucho en los políticos está y se utiliza, pero la boca podrá decir Dios, las acciones. En una ocasión... Las acciones dice todo lo contrario. Sí. Entonces, por eso es como tan importante y tiene esa interrelación que ustedes hablaban, ¿verdad? En el tema de que de nada puede decir que mi boca diga Dios si yo no estoy demostrando esa unidad que tengo con Dios. Correcto. Y esa unidad no solamente es que mi boca lo diga, lo van a decir mi testimonio, cómo me relaciono yo con mi comunidad, con mi familia. O sea, la unidad en Cristo va a hacerse vida en todos los aspectos de nuestra vida. Nosotros nos volvemos un testimonio de Dios. Amén. En nuestro metro cuadrado, y eso es en este momento, en esta habitación que estamos nosotros 4, con Eduardo, con todos ustedes. Entonces ahí nos estamos volviendo, y esa es la unidad que Dios quiere que nosotros manifestemos. Entonces lo primero es cierto, nosotros hacemos, oramos, nos reencontramos diariamente con Dios, porque al momento que oramos con Él nos estamos reencontrando. Amén. Esa unidad se va fortaleciendo, porque si no se fortalece, cualquier viento nos va a derrumbar. Entonces ahí va como la relación, o sea, eso ha sido inspiración del mismo Dios. Amén. Justamente. Amén. Dice la palabra de Dios, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Como mencionaba, ¿verdad? Usted, pues yo opino y creo de que hoy la humanidad, la sociedad, ¿verdad? Se ha ido como deteriorando, por decirlo así, y de que hemos caído como un vacío, ¿verdad? Espiritual, de que solo lo vemos como decíamos, solo como vanas palabras, sino que no realmente lo sentimos, no lo vivimos como Dios. Estamos mencionando a Dios, no cualquier cosa, ¿verdad? Unión, libertad, mencionamos, ¿verdad? Palabras que pueden ver simples, pero son verdaderamente poderosas, son valiosas. Entonces, creo de que la sociedad, nosotros como seres humanos también fallamos y no le tomamos la verdadera importancia que esas palabras merecen, y no le tomamos como los hechos. Muchas veces solo somos palabras y no realmente somos los hechos verdaderos que realmente Dios quiere ver en nosotros. Entonces, por eso que muchas veces caemos como en un vacío, porque no vemos aquello, ¿verdad? Que nuestra propia bandera menciona, Dios, unión, libertad. No vemos aquella base que decía en la introducción, que Dios es la base, ¿verdad? De todos nosotros, el fundamento de esta nación, que incluso hasta lleva, ¿verdad?, su nombre. Sí. Y que incluso hablamos de unidad también cuando somos unidos dentro de la iglesia como un solo cuerpo que está adorando a Dios en espíritu y en verdad. Muchas veces no nos queremos unir con los mismos ministerios de la iglesia, pero ¿y qué relación va a tener el ministerio de alabanza con el ministerio de la escuela dominical? Podemos hacer grandes cosas realmente cuando logramos encontrar esa unidad dentro de la misma iglesia. Podemos crear un nuevo ministerio incluso cuando estamos uniéndonos. Hay tanta diversidad de personas en la iglesia, cada uno tiene sus dones, tiene sus talentos, y esa diversidad de talentos es lo que hace que al momento de unirse se cree algo bonito y algo único dentro de la iglesia. Esa unidad también es algo que nos hace falta, y podemos decir, no, bueno, ¿y qué relación tiene este lema patriótico con mi vida cristiana? Pero
bueno, de verdad tenemos nosotros unidad dentro de la iglesia. Si allá afuera, dentro de la sociedad, nos están poniendo este lema de unidad, es algo que también nos podemos retomar nosotros dentro de la iglesia y realmente aplicarla. Usted me ha generado una gran pregunta que creo yo que tendremos que declarar la respuesta también antes que las 8 de la noche se den. En la participación anterior, Dios nos regalaba el versículo de Mateo 6:6, ¿verdad? Cerrada la puerta, orad en secreto. Y vuestro Padre que ve en lo secreto, lo recompensará en público. Y la pregunta es esta, que yo me estaba haciendo, escuchando hablar a la hermana Gaby. ¿Y cuál será el problema de esa desunión de los ministerios o de esa desunión de los miembros de la congregación? Y la respuesta está ahí. O sea, cuando no hay esa unión con el Padre. ¿Cuál será entonces la respuesta? Si toda la congregación, si todos los ministerios cerramos la puerta y en secreto pedimos al Padre, oramos al Padre, eso se va a ver reflejado en cada uno de los servicios en la congregación. Muchas veces actuamos cada uno con nuestra individualidad. Correcto. Recuerdo que el viernes, en una de las capacitaciones que estuve de la empresa, hablamos del autocuidado. Un concepto que no había escuchado, que era autocuidado colectivo, y nos decía que muchas veces el autocuidado lo manejamos de manera muy individual. Pero si lo hacemos de manera colectiva, podemos llegar a impactar a nuestra familia, a nuestra comunidad y a todas las personas que nos están rodeando. Ahora bien, relacionando esto con el tema que estamos viendo, cada uno a veces actúa de manera individual. No es que yo voy a ensayar solo, es que yo voy a hacer esto solo, es que yo aquí y yo allá. Y somos un conjunto de personas que estamos ahí con el mismo objetivo de lograr esa salvación. Pero si actuamos de manera individual y trabajamos de manera individual, claro, pueden haber buenos resultados, pero si actuamos de manera conjunta, el resultado y el impacto que se va a tener tanto dentro como fuera de la iglesia sería muchísimo más grande, porque no es lo mismo que solamente uno esté evangelizando, a que haya un montón evangelizando también. El impacto va a ser todavía más grande porque se va a llegar a más lugares al mismo tiempo. Yo creo también, perdón Sí, hermanos sí, que las sí. interrumpí, pero No. creo que también es pedirle mucho el discernimiento a Dios, que podamos abandonar nuestra necesidad humana. Nos gusta mucho el que, bueno, si yo estoy trabajando, que se reconozca ese trabajo, que se diga que lo estoy haciendo bien, o creo que solo yo lo puedo hacer bien y no acepto la ayuda, la colaboración de mis demás hermanos. O sea, perfectamente, bueno, el Señor nos ha dado infinidad de talentos. Amén. Entonces, es de poner todos esos talentos al servicio del Señor, pero también tener la humildad de abandonar nuestro ego y aceptar ese talento del hermano. Sí. Porque si no nos damos nosotros la oportunidad de unirme junto a él, junto a ella, para trabajar hombro a hombro por un propósito. No importa si uno es el que está haciendo el café y el otro es el que está preparando el tema, pero es como una locomotora, es un engranaje que cada pieza unida es que logra funcionar. Amén. Entonces, si cada quien, si solamente una tuerca por un lado y otra suelta, en realidad no vamos a lograr ese Sí. propósito, o nos va a costar mucho más. Entonces, muchas veces nos dejamos, yo lo puedo hacer o yo lo voy a hacer mejor, entonces, no, tengo que enseñarle a la otra persona. Hasta en eso demostramos unidad, en tener esa bondad de enseñarle para que la otra persona aprenda. Amén. Porque podemos no saberlo todo, pero sí tener todo ese ánimo, ese ahínco. Entonces creo yo que también nosotros debemos pedirle a Dios, porque como les digo, hay personas que nos cuesta, Sí. que nos cuesta mucho. Yo particularmente, yo lo acepto como uno de
cuando hago mi acto de contrición al final, ay señores, que a veces me cuesta, por ejemplo en mi trabajo, enseñarle a una practicante, porque esa media hora que yo voy a invertir en esto, me la quita, ¿verdad? Para terminar mi trabajo, pero yo pienso, bueno, pero estoy formando a una colega que cuando aprenda, mi trabajo va a ser más fácil, sí. O por lo menos entre dos ya, dos cabezas piensan mejor que una. Entonces, si ya lo vemos en nuestra cotidianidad y lo vemos en nuestra convivencia con los ministerios, cómo servimos en la iglesia, entendiendo de que no hay una misión pequeña, ¿verdad? Amén. Sino de que cada aspecto que nosotros trabajamos es importante, y el que trabaja a los demás hermanos también es importante. Yo no sé si han percibido en alguna ocasión de hermanos y hermanas que se alejan de la iglesia porque no se sienten tomados en cuenta, porque otro hermano lo vio mal, porque se enteró de que hablaron X y cosas. Esa no es una demostración de unidad. El Señor quiere que nosotros estemos, la iglesia somos todos. Amén. O sea, la infraestructura no es la iglesia, amén. La iglesia somos nosotros mismos. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Yo quería aprovechar el ejemplo que la hermana Cristina nos hacía referencia de la máquina, ¿verdad? En las máquinas hay piezas grandes y pesadas, ¿verdad? Y hay piezas minúsculas, muy pequeñas, quizás de poco peso, pueden ser hasta más baratas económicamente hablando, pero que sin esa pieza no funciona la otra. Entonces, lo que decía usted, no hay servicio menor ni mayor, o sea, todos son importantes y relevantes. Tan importante es el que visita a un amigo y lo invita a la iglesia o le ofrece a Jesús, ¿verdad? Como el sermón que el pastor o el siervo que predicó dio el día del culto, ¿no? Entonces, si la persona no llega, si alguien no se mueve y hace llegar a la persona, entonces tampoco lo otro puede complementarse. Es muy, muy importante la disposición que tengamos, ¿verdad? Y valorar cada esfuerzo de cada uno de los miembros, ¿verdad? En este tema de la unidad, por ejemplo, no podemos dejar de mencionar la regla de oro, ¿verdad? No hagamos a los demás lo que no nos gustaría que nos hagan a nosotros. Y un día de estos, en un conflicto en el trabajo, me dijeron algo que me puso a reflexionar, y que a veces son de esas cosas que le dan ganas a uno de confrontar. Pero me recordé de uno de los programas, estuvimos una vez en un programa anterior sobre el chisme, ¿verdad? Es decir, esa cosa que tiene algo de verdad, pero que es contada con un poco más, ¿verdad? O dimensionada, sobredimensionada. Entonces, y cuando uno piensa en eso, en el daño que eso ocasiona en las organizaciones, en la iglesia, no es excepción. Inmediatamente el Espíritu Santo me hizo sentir, y en el corazón de Jesús hay ese egocentrismo que sentís, hay ese rencor, hay ese odio que podamos sentir. Inmediatamente Dios me hizo también conocer la respuesta. Definitivamente no. Si en el corazón de Dios no está, entonces tampoco yo lo voy a hacer. Cuando tomamos esa actitud frente a los problemas, como ya lo hemos dicho anteriormente en otros programas, frente a las circunstancias, entonces damos al mundo o al prójimo que nos rodea a conocer el Dios en el que creemos, ¿verdad? Ese es como un termómetro, es como la luz que nos hace poner en evidencia el Dios que creemos, ¿verdad? Recordando las palabras, ¿verdad? Cuando Dios nos hace libres, cuando nos acercamos y nos unimos a Dios, tenemos la capacidad para poder caminar en luz, para ser libres, para hacer las cosas buenas con toda tranquilidad, ¿verdad? Y ser expuestos a cualquier vista, ¿verdad? Para reflejar al Dios que creemos y que servimos. Hermana Cristina. Mencionando la unidad, muchas veces no podemos, ¿verdad?, estar unidos
porque muchas veces nos volvemos como egoístas, o solo queremos, ¿verdad? Solo nosotros, solo porque aquel lo puede hacer mal, o porque aquel no lo va a hacer bien, yo lo hago bien, yo lo hago mejor, ¿verdad? Muchas veces llega el egoísmo a nuestros corazones, o llega la envidia, los celos, y por eso muchas veces, ¿verdad? No hay como aquella unidad entre los ministerios, entre los grupos, ya sea, ¿verdad? Laborales o espirituales. Entonces muchas veces por eso no hay aquella unidad que el Señor nos pide. Mencionando lo que decía el hermano, de que muchas veces no podemos, ¿verdad? Amar a nuestro hermano, no podemos estar unidos con el hermano si ni siquiera estamos unidos con Dios. Entonces no podemos tener, ¿verdad?, aquella comunicación, aquel amor hacia nuestra familia de la fe o cualquier persona, porque no estamos unidos con Dios, no tenemos aquella comunicación, aquella intimidad con Dios. Entonces no conocemos cómo estar unidos con alguien o con una persona o con un grupo, porque no tenemos como aquella comunicación con Dios, aquella unidad con Dios. Entonces yo creo que eso implica, ¿verdad?, mucho en cómo nos relacionamos con los demás también. Justamente, y es que como el ejemplo que nos ponía Cristina, de que muchas veces hay personas que se salen porque no se sienten bien, y eso es algo que está pasando en la realidad. Hay personas que se están saliendo de las iglesias porque no se sienten bien con los demás miembros de la iglesia, y claro, es algo que propiamente uno tiene que manejar. Pero, híjole, ¿y si en la iglesia no hay unidad? ¿Y si en la iglesia estás viendo que nadie te está tomando en cuenta porque piensan que eso no lo puedes hacer? O por el hecho de que, es que este es el nuevo, ¿cómo lo vamos a involucrar en nuestro grupo, verdad? Entonces, tú por allá y nosotros aquí. Son cosas que no pueden estar pasando si estamos siguiendo los pasos de Dios. Si estamos siguiendo los pasos de Jesús, es algo que no puede estar pasando dentro de la iglesia. Que incluso se da a veces esos mismos celos, esas mismas riñas entre iglesias, de hecho, de que te voy a quitar estos miembros a vos, es que me hacen falta 5 miembros, voy a ir y los voy a ir a sacar de esta iglesia. Es algo, es otra cosa que también está pasando, y eso afecta a la unidad, porque no es lo que la iglesia debería, no es lo que las iglesias deberían de estar haciendo. Amén, o cuestionar la doctrina o cualquier otro concepto, ¿verdad? Yo, por ejemplo, quería dejar sobre la mesa la siguiente reflexión. ¿Será que lo que decíamos pasa en todos los septiembre, verdad? Que la gente oye hablar de Dios, unión, libertad, en una escuela, en el instituto, en la empresa, en todos lados. ¿Será que lo mismo pasa en la iglesia, en la congregación? Que la mayoría de miembros escuchan hablar de Dios y se lee la palabra, pero estamos como dormidos o estamos como distraídos, ¿verdad? Y no encontramos esa comunión o esa unidad que Dios quiere que tengamos, ¿verdad? Y lo que sucede es que muchas veces uno piensa que es el hermano o la hermana la que nos hizo salir corriendo, pero realmente es nuestra comunión con Dios. ¿Cómo reflexionamos nosotros cuando nos damos cuenta que una hermana o un hermano hizo un comentario negativo de nosotros? ¿Vamos a salir corriendo? ¿Vamos a tener misericordia de ese hermano como Jesús la ha tenido con nosotros? ¿Vamos a entenderlo? ¿Vamos a orar por él? Ahí está engranando la libertad también, ¿verdad? Mire, cuando me dijo, cuando inició con la reflexión, y yo dije, buena la estrategia, él pregunta y nosotras contestamos. Pero me quedé pensando, está como si lo vemos, y bueno, fuimos la semana pasada a Dollar City, estaba aún lo del 15 de septiembre, ahora me imagino que estaba todo lo de Navidad y más, ¿verdad? Entonces, y que muchas veces, bueno, así podemos dejar de hablar de muchos temas, incluso Dios, unión, libertad. Con la reflexión que la hermana Aníbal hacía, realmente creo que esa unión, es cierto, lo vemos, como tiene muchas aristas, ¿verdad? Sí. Lo vemos, lo hablábamos primero, la unión personal con Dios, sí. La unión que tenemos en nuestra comunidad, con otras iglesias, con otros ministerios dentro de nuestra misma iglesia, pero la actitud que nosotros tomamos ante el mundo es manifestación de la libertad. Si esa situación que me puede alejar de Dios
pasa incluso en la iglesia, si es el hermano que me vio mal, el hermano que habló mal de mí habló algo que no era y yo me molesté. ¿Dónde está la libertad que yo tengo de cómo voy a reaccionar? Es correcto. Eso es parte de lo que el mismo Dios da. Creo que todos somos humanos, nadie quiere que hablen de uno, nadie quisiera que nos vieran mal. Creo que eso es parte de la naturaleza humana y que nuestra misma naturaleza humana se puede revelar en que ya no voy, total, ahí ni me hacen caso, ni es como que No me se ponen de ignoran, acuerdo en no nada. se ponen de acuerdo, solo son pleitos, solo es aquí, ya. Eso es una actitud, pero esa sería una actitud conforme a lo que Dios quiere. No porque, ¿qué sería la respuesta? Usted lo mencionaba con el ejemplo de su experiencia laboral y que recordar un tema, recordar una discusión, pues esa fue la manera en que Dios le dijo, momento, detente, no es el momento para que hables. Habrá la oportunidad o no la habrá, pero hasta en el silencio el Señor Amén. se manifiesta. Amén. La capacidad de guardar silencio, esa fuerza de que nos permite vencer todo aquello que Amén. quisiéramos decir, todo aquello que quisiéramos expresar, enojo, desilusión, todo eso, muchas veces no es el momento porque no va a edificar la iglesia. Amén. Entonces, yo creo que esa misma libertad se muestra que le pidamos a Dios, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué significa que me estás poniendo esta prueba, este pequeño momento? Muchas veces nosotros somos mejor testimonio que a pesar de toda esa persona, de la que más habló de nosotros obremos en testimonio y que esa persona se cuestione, ¿por qué? Por más que la mala cara que yo le hago, esa persona me saluda con una sonrisa, me dice Dios te bendiga y lo dice desde su corazón, no lo dice solo por decirlo. Amén. Entonces ya es el Señor que está edificando en esa otra persona. Amén. Pero si Él me sale con la cara así como limón agrio y yo le respondo con la misma cara, entonces ¿qué va a pasar? 2 personas que se van a alejar de la iglesia, que se van a alejar de Dios. Sí. Entonces nosotros podemos edificar en la vida de un hermano o ser la piedra de tropiezo que en su vida cristiana va a dificultar más su caminar, porque mucho depende de nosotros. Amén, o sea, así nuestra es. oración, el estudiar la Biblia, realmente creo que es parte del ego humano que yo crea que ya la sé toda. Sí. Entonces el Señor quiere que ese es todo. Tenemos un problema, boquémonos a Dios. Tenemos una alegría, boquémonos a Dios. Amén. Entonces eso es lo primero, pero también cómo edificamos en los demás. Y es que justamente ese tipo de inconvenientes que se pueden dar entre hermanos es algo que afecta a la unidad. Es algo que en primera instancia considero que va a afectar la unidad entre ellos, entre los demás miembros, porque son cosas que se contagian. El hecho de hacerme la cara es que yo le hice la mala cara al hermano y como tú y yo somos amigas, tú también después se la vas a hacer a él. Y la hermana y la tita es hermana del hermano Aníbal, nos va a hacer también ella la misma cara a nosotros. Es algo, son pequeños conflictos que parecieran insignificantes, pero que tienen ese efecto en las demás personas, ese efecto cadena, que la riña que tengamos 2 personas va a afectar a los demás. Y si esto afecta la unidad y la comunión del ministerio, evidentemente va a llegar a afectar esa unidad que estamos teniendo con el espíritu, porque ese tipo de conflictos, ese tipo de riñas y sentimientos nos aleja al final también de Dios. Amén. Yo quiero sellar con un versículo lo que las hermanas acaban de plantear. Santiago, en el capítulo 1, verso 19, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Verdad? En la medida que nosotros nos fortalecemos de la palabra, como decía hermana Cristina, o sea, la palabra de Dios es la que nos prepara para los momentos difíciles. Pero no es el hecho de leer la Biblia 1 o 2 veces. Yo he escuchado a veces que se jacta la gente y dice: ¿cuántas veces han leído la Biblia? Entonces lo hacen con cierto egocentrismo.
lo importante es que eso que leemos lo atesoremos en nuestro corazón y lo pongamos en práctica. Yo recuerdo, por ejemplo, una frase que escuché alguna vez en la vida: saber y no hacer es no saber. Entonces, lo que nosotros, Dios nos enseña y lo logramos entender, ¿verdad? Y lo ponemos en práctica en el momento oportuno, eso es lo que Dios quiere para nosotros. Justamente, y bueno, todos hemos mencionado versículos que nos hablan acerca de la unidad. No es algo que los próceres inventaron hace 200 años. Realmente la palabra unión es algo que también la Biblia nos los menciona. Y hay muchos versículos que nos manda que nosotros seamos unidos a nuestros hermanos, a nuestros ministerios, unidos a Dios. Y así como Él es unido con el Padre, como nos decía en la introducción que mencioné, nosotros también debemos de ser unidos entre nosotros también. Amén. Como mencionaban, me gustaba algo que decía mi hermana Gaby, de que supongamos si yo me enojo con ella y mi hermano Aníbal es mi amigo, es mi hermano, él también, ¿verdad?, se enoja con él. Muchas veces podemos verlo así, pero también ahí se están uniendo, pero muchas veces no nos unimos para el mal, no nos unimos para el bien. Entonces nos unimos, pero nos unimos para algo que no es correcto. Amén. Entonces tenemos que aprender a unirnos en una verdadera amistad, un verdadero amor, que es el amor, ¿verdad?, que nos da Cristo Jesús. Amén. En la reflexión que Jesús les dio a los discípulos de la ley, les dijo: la ley en un solo mandamiento se resume, ¿verdad? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Cuando nosotros, como ya lo hemos dicho anteriormente, reflexionamos y profundizamos un poco más detenidamente y tratamos de entender qué es amarnos a nosotros, o sea, cómo yo puedo amarme, ¿verdad? Y con ese mismo amor amar al prójimo, ¿verdad? Intrínsecamente estoy reconociendo de que si a mí me duele que me pellizque, ¿verdad?, igual voy a entender que le va a doler a hermana Gaby si la pellizco. O si, como hemos dicho, me dicen a mí una palabra hiriente, también debo de aceptar que si yo digo una palabra hiriente, va a dañar al hermano. Entonces, pero cuán común son estas cosas, ¿verdad? Cuán fácil es despotricar contra cualquiera, dentro de la iglesia o en cualquier círculo que estemos. Y esa es la otra cosa importante que Dios me hacía sentir hace un ratito. Nuestra unidad y nuestra fe, nuestros principios deben de ser los mismos en todo lugar. Y claro, en la iglesia es un poco más fácil obedecer o cumplir, porque por lo menos quizás nos cohibimos un poco. Donde es la verdad, a veces es fuera, ¿verdad? Y es donde realmente uno está invitado como creyente, como hijo de Dios, a poner a prueba lo que la palabra nos aconseja. Afuera es donde realmente estamos mostrando qué tan unidos estamos nosotros con Dios, sí, qué tan unidos también estamos como iglesia, por ejemplo, en las vigilias, en los eventos que se tienen, qué tan buena coordinación, el hecho de coordinarse logísticamente para un evento, eso dice mucho también, porque en los eventos se invitan amigos y ahí se ve la actitud de cada hermano también, sí, y los amigos realmente observan la actitud que tenemos nosotros como servidores dentro de las iglesias, por ejemplo, y eso da mucho que hablar. Si le hacemos sentir a este amigo que hay unidad, que hay armonía dentro de la iglesia, ese amigo se va a sentir bien y se va a querer quedar Amén. Con nosotros también. Amén. Vamos, antes de que empiecen a decir, ¿me corta ya? Vamos a ir. Ya se nos terminó el tiempo. Vamos a ir cerrando con este lema que al principio le decía yo a mi tío, no le estoy entendiendo este tema, porque vamos a hablar de esto, vamos a confundir a la audiencia, y sobre todo yo no lo estoy entendiendo, pero realmente cuando nos ponemos a reflexionar más allá de que solo es un lema patriótico, es algo que realmente la Biblia nos habla también de esto, la Biblia nos menciona esta palabra unión y libertad, entonces es no verlo desde el punto
banal desde el punto que se ve como sociedad, sino verlo desde este punto espiritual. ¿Qué tanto puedo aplicar yo este lema también a mi vida espiritual, tanto dentro como fuera en la iglesia? Un día de estos, en una misión oficial, un compañero hacía una reflexión respecto de un pariente que cuando estaba pequeño su mamá siempre lo cohibía y no lo dejaba que emprendiera. Y el muchacho era hiperactivo y quería él aprender algunas cosas, como hacer un circuito para una extensión con un foco, por ejemplo, ¿verdad? Reparar una llanta de un vehículo. Y la mamá siempre le decía que se iba a golpear, que no iba a poder, que iba a arruinar más las cosas. Y entonces él dice que estando cerca de la familia, trataba de apoyarle, y lo que él sabía se lo enseñaba. Para no hacerles larga la historia, en honor al tiempo, hoy es un empresario, ese muchacho. Entonces, si me dice, uno a veces comete el error de quitarle el impulso, ¿verdad? Y voy a aprovechar aquí para hablar no solo de la familia, en la casa, nuestra familia, en el caso mío, mi esposa, mis hijos, ustedes, sus hermanos, sus padres, sino también en la iglesia. ¿Verdad? Tener esa confianza en Dios y esa fe de que cualquier emprendimiento, que cualquier hermano tome, cualquier idea que venga en aras de el servicio y de dar a Dios un servicio de calidad, va a sumar, ¿verdad? Entonces, no quedarse también con la iniciativa. La hermana Cristina nos daba el consejo, ¿verdad? Así como la máquina funciona, todos somos parte de ese andamiaje, de esa sincronización, y todos podemos hacer algo para que el reino de Dios se establezca y crezca aquí en la tierra. Voy a dejarles un poquito de minutos ahí a las hermanas para que cerremos. Bueno, ya para despedirnos, pues agradecerles a cada uno de ustedes. Bueno, primero el espacio nuevamente, un gustazo compartir con cada uno de ustedes. Un privilegio, hermana, gracias. Igual, cuando ya era Crisia, yo. Pero realmente y principalmente a cada uno de ustedes que desde sus hogares, desde donde estén, se toman este tiempo para escucharnos, pero principalmente para escuchar esa palabra de Dios, ¿verdad? A través de nosotros. Realmente es un programa que ha sido inspirado por Él, y que la lección, por lo menos que yo me llevo, es que realmente esas tres palabras separadas significan mucho, pero unidas van a ser una guía para mi vida cristiana, en mi persona, mi encuentro conmigo misma, con Dios y con mi comunidad. Así que les agradezco y le voy a prestar la guitarra a Crisia para que se despida de ustedes, porque sí, ya nos están haciendo así como la carita de... ya está adelantando el reloj, ¿no? De corten. Amén. Dios bendiga, ¿verdad? Cada una de las personas que vieron en vivo. Esperamos que todo lo que hayamos hablado, ¿verdad?, pueda tocar los corazones de cada uno de ustedes y que podamos poner en práctica, ¿verdad? Dios, unión y verdad, y no solo lo digamos simplemente por decirlo, sino que verdaderamente lo vivamos. Dios les bendiga. Si este programa tocó tu corazón, pide a Jesús entre a tu vida y que el Espíritu Santo dirija tu vida. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28.